Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gusto de verlos. ¿Cómo están? Profesor, bien, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Todo muy bien, Abraham? Excelente por acá. Motivado, con hartas ganas, energía. ¿Quién está por acá? Está Karina, está Francisco, Dania, Francisco Calderón, Laura, Patricio, a todos ustedes y a todos, la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a una nueva clase de Administración de la Producción 2. Ahí está entrando un compañero. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer la clase del día de hoy? ¿Cuál es el objetivo? Hoy día vamos a comenzar a ver un tema que se llama cadena de suministro o dirección de la cadena de suministro o análisis de la cadena de suministro, como ustedes quieran, ¿cierto? Así se lo pueden encontrar en la literatura. Entonces vamos a conversar ahora sobre una mirada a nivel más general, ¿cierto? Porque vimos la mirada de producción, vimos la mirada de operaciones, cómo funciona, ¿cierto? El área de operaciones, con quién se conecta, con quién conversa, pero ahora vamos a conversar ya en mayor detalle de cómo operaciones ahora se va a conectar o se va a coordinar con todos los eslabones que van a participar en esta cadena de suministro, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La presentación, ustedes ya la tienen disponible, está en Educandus, para que la puedan descargar, para que la podamos revisar en conjunto, ¿ya? Antes de comenzar, les quiero hacer algunos anuncios, ¿ah? Vamos a pasar algunos datos. Lo primero, ya están disponibles sus notas de la tarea número 1, ya las tienen ahí en Educandus también, ahí están disponibles. Lo segundo, hoy día, al finalizar la clase, les voy a subir el taller número 1, ¿ya? El taller número 1 lo tienen que desarrollar en grupo, los mismos grupos que trabajaron la tarea, ¿ya? Y tienen que resolver este taller, cuyo plazo para poder entregarlo es de una semana, ¿ya? O sea, lo subo hoy día y tienen plazo para poder entregarlo a más tardar el próximo martes, antes de que comience la clase, ¿ya? Antes de las 18 horas. Es un taller, es un caso, ¿no? Van a analizar un caso que tiene que ver con análisis de proceso. Entonces ahí la idea es que lo puedan analizar, puedan aplicar todas las técnicas, herramientas que vimos en análisis de proceso y responder, ¿cierto?, una serie de preguntas que les voy a hacer ahí en el caso, ¿ya? Eso como primera cosa. Lo segundo, Daniel, ¿levantaste la mano? Sí, profe, tengo una duda. Lo Ya. que pasa es que para la próxima semana está fijada la primera prueba del módulo. Sí. Entonces, quería ver si existía alguna posibilidad, ya sea de que nos extendiera un poco el plazo para el taller. Sé que no lo hemos visto ni nada, pero para no estar a última hora diciéndole, por el hecho de que hay que estudiar para las pruebas, igual estos últimos días tenemos varias pruebas. Y yo creo que la mayoría de mis compañeros estamos con los mismos módulos, así que si podíamos por lo menos dejarlos para el jueves de la próxima semana. Ahora iba al punto número 2, ¿ya? Te adelantaste un poquito, pero está bien, ¿ya? Perdón. El punto número 2 era sobre la prueba, ¿ya? Efectivamente, nosotros tenemos fijada la prueba número 2 para la próxima semana. Entonces, lo que me interesaría ver en esta primera prueba, ¿ya?, en esta prueba que está fijada la próxima semana, todo el contenido de cadena de suministro, y que en esta sesión no vamos a alcanzar a ver todo el contenido. Entonces lo que les quería proponer es que, bueno, esta sesión vamos a ver la primera parte de cadena de suministro. La próxima semana tendríamos clases para poder terminar de ver el contenido de cadena de suministro, y la prueba sería la semana subsiguiente, ¿ya?, para que podamos terminar el contenido. La Dani dice, me hace gesto.
¿Ya? Así que, ¿qué les parece? ¿Estamos de acuerdo con mover una semana la prueba para que alcancemos a ver el contenido que tenemos planificado? Ya, perfecto. No veo ninguna oposición, así que vamos a quedar en eso, ¿ya? Resumiendo entonces, la clase de hoy vamos a ver la primera parte, cadena de suministro. Próxima clase, próximo martes, vamos a ver la segunda parte de cadena de suministro, y la semana subsiguiente, que vendría siendo, a ver, tengo un calendario por acá, El 12. el El 12, 12 quedaría la prueba. el 12 quedaría la prueba, exactamente, el día 12 martes 12 de octubre, ¿vale? Donde va a entrar todo lo que vimos de análisis de proceso, productividad, diseño, todo lo que vimos al principio, más cadena de suministro, ¿vale? Ya, esos eran los anuncios que tenía que hacer, y ahora, para que no perdamos más tiempo, vamos con la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, aparte de lo que me estaba pidiendo Dania, que se me adelantó un minutito? ¿No, profesor? Perdón, profe. Ya, vamos entonces. Ya. Muy bien. Entonces, como les contaba, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con la dirección de la cadena de suministro o administración de la cadena de suministro. ¿Ya? Vamos a revisar cada uno de los eslabones y todas las etapas que uno tiene que tener en consideración para poder gestionar de la manera más eficiente posible la cadena de suministro de una empresa. Entonces quiero partir con esta frase del profesor Porter, ¿cierto?, que todos conocemos, y dice lo siguiente: en el futuro, la competencia no se dará empresa en empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministro. Y eso a mí me hace mucho sentido. ¿Y por qué me hace mucho sentido? Porque la competencia de una empresa, ¿cierto? Ya no tenemos que mirarnos entre nuestros pares, ¿cierto? ¿Cómo va la empresa de al lado? ¿Cómo va mi competencia? Sino que tenemos que preocuparnos de gestionar de forma eficiente toda la cadena de suministro para poder optimizar costos de materia prima, costos de almacenamiento, costos de transporte, costos de llegar con el producto al cliente final, y todo eso se va a traducir finalmente en que tenemos que tener buenos proveedores, ya sea proveedores que nos van a entregar los insumos, como también podrían ser proveedores de la logística, de cómo llego finalmente con el producto final. Entonces ahora la competencia no va a estar dada entre empresas, sino que la competencia va a venir dada en quién gestiona de la mejor manera posible la cadena de suministros. ¿Ya? Y eso es lo que se está trabajando hace un tiempo en estos temas de gestión de operaciones, que la mirada tiene que ser más bien global y no solamente centrarse en la empresa. Entonces lo que vamos a ver ahora es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que gestionar? ¿De qué debemos preocuparnos? ¿Cuáles son las etapas que tenemos que considerar en una cadena de suministro? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, primero vamos a partir definiendo qué es una cadena de suministro o qué son las actividades que tengo que preocuparme en una cadena de suministro. Y acá hay una definición muy breve, ¿cierto?, que nos va a ayudar a entender, ¿cierto?, qué es lo que finalmente a qué nos vamos a preocupar, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la cadena de suministro finalmente es que tenemos que preocuparnos de toda la coordinación de todas las actividades de la cadena de suministro implicadas en la mejora del valor para el cliente, ¿cierto? El cliente es nuestro foco principal. Tenemos que llegar, ¿cierto?, en tiempo y forma con el producto
en el tiempo, ¿cierto? En la calidad, que no se nos escapen los costos. Entonces, eso implica coordinar muchos eslabones en la cadena de suministro. Implica gestionar proveedores, implica gestionar fabricantes o prestadores de servicios, y implica también, ¿cierto?, tener una coordinación con los distribuidores. Y estos distribuidores pueden ser, a su vez, distribuidores mayoristas o también podrían ser distribuidores minoristas. ¿Ah? Obviamente, una cadena de suministro puede ser muy compleja, como también puede ser cadena de suministro muy simple. Nos vamos a encontrar con distintos modelos que uno podría estudiar, que los voy a mostrar más adelante. Entonces ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo principal entonces de la cadena de suministro? El objetivo de la gestión de la cadena de suministro va a ser entonces coordinar todas las actividades que se van a encontrar dentro de esta cadena con el objetivo de maximizar su ventaja competitiva y los beneficios para el consumidor final. Entonces acá ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tienen ciertas áreas dentro de la cadena de suministro, porque eso nos va a permitir decir si la cadena de suministro va a tener éxito o no. Si es que vamos a encontrar buenos proveedores que cumplan con los pedidos, con las materias primas. Y por otro lado, ¿cierto? Si es que nosotros no somos expertos en logística de salida, tenemos que ver entonces, ¿cierto?, cómo gestionamos el transporte, cómo vamos a llegar con el producto al cliente final. Entonces, no es solamente preocuparse del área de producción, no es solamente preocuparse de planificar la producción y tener las partes o el producto final en nuestra taller, en nuestra planta, sino que debemos preocuparnos de todo lo que implica generar el producto, ¿cierto? Porque sabemos que operaciones, ¿de qué se preocupa? Se preocupa de fabricar, de producir, pero también tenemos que pensar en cómo llegamos con el producto a nuestro cliente final. Vamos a llegar con el producto final con transporte propio, vamos a subcontratar, vamos a tener centro de distribución o no vamos a tener centro de distribución, me voy a expandir, voy a internacionalizar mis operaciones. Entonces son muchas decisiones que uno debe tomar al momento de definir cómo voy a llegar finalmente con el producto. Entonces eso va a implicar que vamos a tener que promover un adecuado servicio al consumidor final, cumplir con las entregas, cumplir con los tiempos. Tenemos que identificar indicadores para poder determinar si efectivamente estamos haciendo bien el trabajo o no lo estamos haciendo bien. Lo que no se mide no se mejora. Por lo tanto, siempre acostúmbrese a medir, a poder saber con indicadores si efectivamente estamos haciendo lo que planificamos. Esa es la única forma de poder determinar si estoy siendo eficiente o no. Tenemos que tener capacidad de entrega de la variedad de productos. Entonces eso podría implicar un tratamiento especial en algún producto. ¿Necesita frío o no necesita frío? ¿Necesita alguna dimensión especial? Etcétera. Pueden haber muchas variantes que tenemos que poner sobre la mesa para poder tomar decisiones en base a información. Acá tenemos una cadena de suministro muy simple. Me imagino que la han visto, ¿cierto? O se la imaginan. Entonces, ¿qué es la cadena de suministro? Lo que nosotros hicimos, ¿cierto?, al principio de este módulo, es concentrarnos en donde dice procesadores o fabricantes. Ahí nos preocupamos. Definimos el diseño del sistema de producción, definimos el layout, calculamos la productividad, pero solamente de la empresa, de operaciones. Sin embargo, la cadena de suministro se preocupa no solo de los procesadores o los fabricantes, sino que
tenemos que preocuparnos de los proveedores, que es el primer eslabón de la cadena de suministro, los procesadores o fabricantes, operaciones propiamente tal, distribuidores, minoristas y usuarios. Entonces, fíjense todas las etapas y las múltiples etapas que pueden haber en esta cadena de suministro. Esta es una cadena de suministro simple, lineal. Entonces, fíjense todas las etapas que hemos pasado. Tenemos que pasar por los distribuidores, por los minoristas, hasta llegar al usuario. Y en cada una de las etapas vamos a ir agregándole valor. Entonces, los clientes tienen que llegar con su producto en óptimas condiciones. Y para eso tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de tener la capacidad de poder planificarnos y poder llegar en tiempo y forma con lo que nos están pidiendo nuestros clientes, de modo de no perder ninguna venta. ¿Cómo sabemos si efectivamente estamos haciendo bien el trabajo? Tal como les dije hace un momento, midiendo, con indicadores. Esa es la única forma de poder determinar si estamos gestionando de forma eficiente una cadena de suministro. Entonces, si vamos desde izquierda a derecha, ¿qué es lo que va a ir etapa en etapa? ¿Qué va a fluir? Generalmente va a fluir materiales. Y también podría ser de derecha a izquierda, o sea, de nuestros usuarios, podría ser que también me lleguen productos, las devoluciones, por ejemplo. Eso se llama logística inversa, cuando hay productos defectuosos. Tengo que preocuparme, ¿cierto?, de traerlos a nuestra fábrica para poder hacer análisis y poder cumplir con la garantía de nuestros productos. Hace muy poquito salió un decreto supremo o una ley, mejor dicho, que tiene que ver con la ley extendida del productor, lo que se llama la ley REP. No sé si alguien la ha escuchado por acá. La ley REP entra en vigencia el 2023. Entonces, las empresas en este momento se están preparando para poder implementar un sistema de gestión que les permita traer de vuelta, con ciertas cuotas de recuperación, todos los envases y embalajes que operaciones lleva al mercado. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender refrescos o bebidas, ¿cierto?, y que envasa en botellas de plástico, el PET, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esa empresa va a tener que preocuparse de recuperar todos los envases que puso en el mercado, va a tener que traerlos de vuelta. ¿Cómo los traigo de vuelta? Bueno, a través de un sistema de gestión, así se llama lo que dice la ley, y eso finalmente se traduce en que tengo que coordinar una operación logística. Y esa operación logística va a ser una logística inversa. Desde el cliente final voy recuperando todos los envases y embalajes que se pueden haber producido al fabricar, ¿cierto?, o embotellar esta bebida. Y así hay muchos productos prioritarios que esa ley lo indica, la ley REP, si alguien la quiere leer, es muy interesante. Y eso también va a implicar de que las empresas van a tener que preocuparse de esta parte. Antes, ¿qué pasaba? Uno ponía un producto en el mercado y se despreocupaba del resto. Una que otra empresa tenía postventa que se preocupaba de la logística inversa de los productos. Pero ahora, por exigencia, las empresas van a tener que hacerse cargo de ciertos productos prioritarios que van a colocar en el mercado para traer con cierta cuota de recuperación, que es una cuota anual, año a año va a ir aumentando esta cuota de recuperación, obviamente ayudando a que este sistema funcione de la mejor manera, ¿cierto? Y que pueda ser también un trabajo más sustentable, preocupado, ¿cierto?, de implementar políticas de reciclaje, políticas de sustentabilidad. Y eso también, a mi juicio, es muy bueno que eso ocurra.
Muy bueno que esa ley que se va a implementar, que ya salió la ley y está en un proceso de implementación y en 2023 tiene que comenzar, va a implicar, ¿cierto?, de que vamos a tener que fomentar el reciclaje, vamos a tener que fomentar la economía circular. Las empresas van a tener que preocuparse del ecodiseño. Ahora también salió la ley de la prohibición del plástico de un solo uso. Entonces imagínense todos esos cambios que vienen por normativa, va a implicar directamente en cómo yo voy a gestionar mi cadena de suministro. O va a implicar cómo me voy a preocupar de que mi línea de producción pueda absorber todas estas normativas, estas nuevas exigencias que van a ser parte de esta ley, ¿no? Esta ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora, si pensamos en la cadena de suministro, ¿cuáles son las partes que considera o que conforman una cadena de suministro? Los podemos agrupar en estas tres grandes áreas. Lo primero tiene que ver con suministro, lo segundo tiene que ver con producción, que es lo que vimos, ¿cierto?, en la unidad anterior, y lo tercero tiene que ver con distribución. A grandes rasgos, estas son las tres grandes áreas que considera la cadena de suministro. ¿Cuáles son ahora los departamentos que gestionan la cadena de suministro? Si tengo por un lado el proveedor, el fabricante y el cliente, que es quien finalmente recibe el producto terminado, hay varias subetapas o departamentos que se preocupan de este valor que nosotros le vamos a entregar. Y tenemos por un lado el área de compras, fundamental para poder coordinar con los proveedores, el área de planificación, que tiene que ver con planificar las compras, que eso se llama planificación de requerimientos de materiales, planificar la producción a través de los distintos planes, planificación agregada, plan maestro de la producción, y producción, ¿cierto?, que va a producir, valga la redundancia, en base a los planes que se definen en este departamento de planificación. Una vez que tengo el producto terminado, tenemos que preocuparnos de cómo voy a mover estos productos. Y eso es lo que se llama logística. Cuando muevo de un punto a otro materiales, información o clientes, podría ser, eso se llama logística. Entonces también existe un departamento de logística que se va a preocupar de gestionar estos movimientos. Y por último, ¿cierto?, el departamento de ventas que tiene que ver con las expectativas del cliente, de vender, de poder, ¿cierto?, obtener la demanda que viene en base de los planes de producción. Si pensamos en todos estos eslabones, ¿cierto?, y todo lo que nosotros tenemos que preocuparnos en la cadena de suministro, claramente podemos encontrar algunos puntos críticos, que es donde tenemos que ponerle la mayor atención posible para poder disminuir los posibles riesgos que implicaría, ¿cierto?, perder la eficiencia de la cadena de suministro. Y acá hay algunos puntos que son relevantes que ustedes conozcan y que lo tengan en consideración al momento de enfrentarse a un trabajo, ¿cierto? Enfrentarse a, cuando traje una empresa manufacturera, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que preocuparnos? ¿Dónde tenemos que mirar? Y acá son algunos puntos críticos que les quiero comentar. Primero, ¿cierto? Compras. Compras va a ser un departamento crítico. ¿Y por qué? Porque es quien va a tener el control de la relación con los proveedores y del grado de fiabilidad de las entregas. Entonces, si compras, por ejemplo, define o selecciona, mejor dicho, no define, selecciona ciertos proveedores, tiene que tener la certeza de que esos proveedores puedan cumplir con las entregas.
Porque si no cumplen estos proveedores con las entregas de materiales, de materias primas, insumos, lo más probable es que se va a retrasar todo el plan y claramente puede ser de que no lleguemos en tiempo con los productos que estaban comprometidos. Entonces compras, el punto crítico es que tiene que seleccionar muy bien con los proveedores que voy a trabajar. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué nos conviene? ¿Nos conviene trabajar con muchos proveedores o con pocos proveedores? Y esa es una decisión que el departamento de compras tiene que tener en consideración. Otro punto crítico tiene que ver con el abastecimiento. Y la gerencia de abastecimiento, ¿de qué se preocupa? Se preocupa de hacerle seguimiento a los pedidos y control del ciclo de pedido. Está directamente relacionado con compras. Si compras selecciona cierto proveedor, el área de abastecimiento se va a preocupar de hacerle un seguimiento, ¿ya? Para ver si efectivamente está cumpliendo con los tiempos y cuál es el grado de fiabilidad en las entregas. ¿Va a cumplir con la entrega? ¿Voy a poder cumplir con la planificación? Entonces son temas muy críticos que, insisto, si es que un proveedor no cumple la planificación, eso se puede traducir hacia adelante de que finalmente no podamos cumplir con los tiempos, con los plazos que nos comprometimos en base a la planificación de la producción, ¿ya? Planificación también va a ser un punto crítico. ¿Y por qué? Porque la planificación, ¿cierto?, va a definir cuáles van a ser los parámetros de cálculo de las necesidades y control sobre la previsión de la venta. Entonces, si yo hago un pronóstico de venta, en base a ese pronóstico de venta, yo voy a realizar todos los planes, planificación agregada, plan maestro de la producción y planificación de requerimiento de materiales, pero si abastecimiento y compras identifican de que los proveedores no van a cumplir con la planificación, ahí el departamento de planificación tiene que hacer una reestructuración para poder actualizar los planes y poder, ¿cierto?, ver alguna estrategia, subcontratación, por ejemplo, si es que vemos que no estamos llegando con los productos o con la cantidad de productos que el departamento de ventas comprometió en base a los clientes que pudo haber levantado. Producción, por otro lado, es súper crítico. Hay varios puntos críticos, partiendo por el diseño del proceso, definiendo capacidades, definiendo cuellos de botella, los costos de producción, los tiempos de setup, etc. Hay muchos puntos que uno tiene que preocuparse para que podamos obtener finalmente el producto en base a la planificación de la producción. Obviamente, para poder planificar la producción, nosotros debiésemos haber hecho un análisis crítico de nuestro sistema productivo. ¿Cuánto es la capacidad máxima que voy a tener, que voy a poder producir? Identificar dónde están los cuellos de botella. Identificar, por ejemplo, los desplazamientos de las máquinas, equipos, personas. A lo mejor podemos hacer una reestructuración y el departamento de producción podría, ¿cierto?, ser más expedito y podemos cumplir con mayor facilidad. ¿Qué vamos a cumplir con más facilidad? Lo que se planificó en base al pronóstico de la demanda, ¿ya? Que más adelante también les voy a enseñar cómo se hace un buen pronóstico de la demanda. Almacenaje también es un punto crítico donde tenemos que mirar, y tenemos que mirar muy bien. ¿Y por qué? Porque en almacenaje, ¿cierto?, es donde nosotros vamos a, como dice la palabra, a almacenar el producto terminado. Es donde se van a generar los inventarios.
donde tenemos que preparar los pedidos. Eso se llama picking. Entonces, cuando nos llega un pedido que está, ¿cierto?, almacenado, nuestro producto terminado está almacenado, también tenemos que, el departamento de almacenaje tiene que saber con exactitud dónde está ese producto para poder, ¿cierto?, entregar el producto que nos están pidiendo nuestro cliente. Y eso se hace a través de lo que se llama el picking. ¿Ya? Más adelante vamos a ver en detalle. Entonces también eso implica de que nuestra bodega de productos terminados esté ordenada de una manera que sea eficiente y de modo de que nos pueda permitir minimizar los movimientos y obviamente que nos permita disminuir las mermas, robos o hurtos. Que eso en operaciones o en manufactura, mejor dicho, ocurre mucho. Existe mucha merma, mucho robo, mucho hurto. Entonces, el almacenaje tiene que preocuparse de poder disminuir al máximo todos esos posibles riesgos. Y por último, tenemos distribución, donde la distribución tiene que ver con cómo llego con el producto al cliente final. Entonces, acá tenemos que hacer un diseño de flota. ¿Cuántos camiones voy a necesitar para poder llegar donde mis clientes? Voy a tener que tener cobertura. ¿Voy a llegar a todo Chile, por ejemplo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los transportes que voy a utilizar? Por ejemplo, podría ser de que de mi planta de producción me vaya al aeropuerto con un camión del aeropuerto, ¿cierto? Viaja en avión hasta Puerto Montt, por ejemplo, y en Puerto Montt se hace la desconsolidación de la carga y salen en 3 camionetas, ramales, por ejemplo, para poder llegar a los distintos puntos. Entonces, todo eso, todo ese diseño de la red logística, tenemos que preocuparnos en este departamento de distribución. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cuáles son los medios, cuáles son los recursos que tengo disponibles para poder llegar, ¿cierto?, con el producto final? Y acá es donde viene el control de tiempo de entrega y nivel de servicio. ¿Cómo voy a saber si lo estoy haciendo bien? La única forma, ¿cierto?, es colocando indicadores a la gestión. ¿Y qué es lo que se mide principalmente? Tiempos de entrega y nivel de servicio. Analicemos ahora en detalle cada uno de los principales eslabones que tiene, ¿cierto?, la cadena de suministro. Vamos a partir con abastecimiento y operación de compra. Primer eslabón, ¿tá?, donde nos vamos a preocupar de nuestros clientes, perdón, de nuestros proveedores. Primer eslabón de la cadena de suministro. Entonces, ¿de qué se preocupa abastecimiento? Abastecimiento se va a preocupar de la gestión del aprovisionamiento. ¿Cómo me hago cargo de las materias o insumos que voy a necesitar para que entren al sistema de producción? ¿Ya? Eso es lo que hace abastecimiento. La gestión de aprovisionamiento para poder abastecernos de todo lo necesario para poder realizar el producto final, para poder hacer todas las actividades de fabricación o comercialización de sus productos. ¿Cuáles son las principales funciones en esta área? 1. Adquirir los materiales necesarios para la elaboración o comercialización de productos, aprovisionamiento. 2. Gestionar el almacenaje de los productos aplicando técnicas que permitan mantener los stocks mínimos de cada material. Eso tiene que ver con la gestión de inventarios, un tema crítico en la cadena de suministro. Más adelante vamos a ver cómo voy a medir el rendimiento de la cadena de suministro. Y nos vamos a dar cuenta de que el rendimiento de la cadena de suministro viene dado por los indicadores que tienen que ver con el stock, con los productos que tenemos en bodega, por ejemplo. Y lo tercero
que está relacionado con los stocks, tiene que ver con controlar los inventarios. Entonces ahí también tenemos que preocuparnos de cuáles son los productos prioritarios. Vamos a aprender a clasificar los productos en distintas clases. Clase A, clase B y clase C. ¿Ya? Los clase A son los productos que tenemos o que tenemos que poner mayor atención. Son los productos más importantes, los que nos van a dar la mayor rentabilidad a la empresa. Los productos clase B son los productos que son importantes para la empresa, pero nos genera un menor margen. Y los productos clase C son productos que tienen que estar, pero generan poco margen en comparación a el resto de los productos. Entonces, si dependiendo la clasificación que tenga el producto, sea un producto clase A, clase B o clase C, y eso es lo que se llama un análisis ABC, que también vamos a aprender cómo se hace, tiene que ver ahora con controlar el inventario. ¿Cada cuánto tiempo voy a revisar mi inventario? ¿Voy a revisarlo en forma diaria? ¿Voy a revisarlo en forma periódica? ¿Voy a revisarlo una vez al mes? ¿Voy a revisarlo una vez al año? Etcétera. Hay distintas técnicas para el control de los inventarios y eso se llama un sistema de revisión continua o un sistema de revisión periódico de los inventarios, que también es algo que más adelante vamos a conversar. ¿Cuáles son las diferencias entre las funciones de aprovisionamiento y compras? Son muy similares, ¿no? Pero hay algunas pequeñas diferencias que a lo mejor nos pueden ayudar a este entendimiento. Aprovisionamiento tiene que ver con predecir las necesidades. Entonces, acá aprovisionamiento es quien va a recibir desde planificación el plan de requerimientos de materiales. Va a planificar y gestionar las compras. Va a minimizar la inversión en stock. Va a gestionar los stocks al menor costo posible. Va a establecer un sistema de información eficiente sobre el inventario. Y obviamente va a cooperar con el departamento de compras. Eso es lo que hace aprovisionamiento. Y compras, ¿qué es lo que hace? Van a buscar los proveedores que sean más competitivos. Es decir, vamos a seleccionar con cuántos proveedores vamos a trabajar. Vamos a adquirir los materiales con la calidad necesaria, en base a la definición o selección de proveedores que hagamos. Vamos a conseguir la mejor relación precio-calidad, en base a el análisis y selección de proveedores que podamos hacer. Vamos a conseguir los suministros a tiempo para que los materiales estén disponibles cuando se necesiten. Por eso se relacionan, están conversando directamente con el área de aprovisionamiento, porque el área de aprovisionamiento les va a entregar el plan y compra va a tener que cumplir con el plan de requerimientos de materiales. ¿Ya? ¿Cómo es el ciclo del abastecimiento? ¿Qué es lo que tenemos que realizar en esta etapa? Uno tiene que ver con determinar las necesidades. Y determinar necesidades tiene que ver con saber qué es lo que voy a comprar y en qué cantidades voy a comprar. ¿Cómo voy a saber eso? Voy a saberlo en base a la planificación de requerimientos de materiales que vienen de la planificación de la producción. ¿Ya? Acá estamos enlazando todos los conceptos. 2. Determinar la fuente de adquisición. 3. Seleccionar al proveedor. 4. Tiene que ver con la gestión del pedido y emitir la orden de compra para que la compra efectivamente se haga efectiva. 5. Tenemos que hacer supervisión del pedido
para ir adelantándonos y ver si, por ejemplo, el proveedor va a ser capaz de cumplir con los tiempos que estaban presupuestados. 6. Tiene que ver con la entrada de mercancías y gestionar el stock. Gestionar, ¿cierto?, nuestra bodega de materias primas. 7. Control de facturas. Voy a aceptar la factura siempre y cuando reciba conforme todo lo que nuestros proveedores nos están entregando. Y 8, finalmente, si es que estoy conforme con la factura, voy a hacer el proceso de gestión de pagos. ¿Ya? Son varias etapas que acá tienen que ver con el ciclo del abastecimiento. Ahora, ¿cierto?, los quiero llevar a otro tema que es súper importante, que tiene que ver con una decisión estratégica que toda empresa tiene que tomar. Y tiene que ver con, ¿voy a fabricar o comprar versus la subcontratación, la externalización? Y acá tiene mucho que ver con la gestión de los proveedores, que son los que nos van a ayudar en esta parte que es la subcontratación, el outsourcing, ¿cierto? Ellos son los que van a hacer este trabajo. Entonces acá tenemos que decidir, ¿cierto?, decisiones sobre fabricación o compra. Y acá hay algunos ejemplos. Un mayorista o un minorista compra todo lo que vende. Es un revendedor finalmente. Compro y vendo. Y le agrego un margen. Y esa es mi utilidad. Hay muchas empresas que se dedican a eso. No fabrican nada, no ensamblan nada, solamente compro y vendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace ahí el mayorista o un minorista? Compra todo lo que vende. Le compro a terceros, le puedo dar a hacer un tratamiento, si quiero, un etiquetado, ¿cierto?, por ejemplo, y finalmente lo compro agregándole un margen. Pero existen otras industrias que sí hacen una transformación. Los inputs se transforman para poder tenerlos, ¿cierto?, finalmente como un producto terminado. Y esos son los fabricantes, los restaurantes y ensambladores de productos. ¿Qué hacen? Compran insumo y lo transforman en producto final. Entonces, en estos tipos de empresas que hacen una transformación del producto final, es donde nosotros podemos tomar la decisión de subcontratar o externalizar cierta parte del proceso, si es que yo no soy capaz de producir a la tasa que necesito, a la tasa de producción que necesito para poder cumplir, insisto, con los pedidos que van a ir hacia nuestros clientes. Entonces, ¿cuál es el concepto de la subcontratación? O también conocida como externalización o outsourcing, ¿cierto? ¿Qué es la subcontratación? Es transferir actividades que tradicionalmente la hacía una empresa, la hacíamos nosotros mismos, pero que ahora se las voy a transferir a un proveedor externo. Eso es la subcontratación. Transferir actividades que eran propias de mi empresa, ahora se las estoy transfiriendo a un proveedor externo. ¿Ya? Eso es la subcontratación. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué uno podría subcontratar? Uno hace la subcontratación porque los prestadores de servicios pueden ser expertos en el tema y nosotros no. Por ejemplo, un ejemplo que ustedes me imagino que lo han visto, lo conocen, los operadores logísticos. Muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Transfieren esa parte del proceso que tiene que ver con la logística, con la distribución, a un tercero, a un operador logístico, para que ellos se encarguen de llegar con el producto a mi cliente final. ¿Y por qué yo hago eso?
porque hay empresas que son expertas en distribución. Y nosotros, operaciones o una empresa manufacturera, no somos expertos en logística. Por lo tanto, podríamos incurrir en mayores costos si es que yo me hago cargo de esa parte del proceso. No tengo el software, por ejemplo, me tengo que preocupar de la mantención de la flota, me tengo que preocupar de las vacaciones, de la licencia de mis trabajadores, etcétera. Y eso me podría permitir que yo pierda el foco de lo que realmente yo soy bueno, mi core business, que es producir. Por lo tanto, le dejo esa tarea a alguien que se dedica a eso, que es experto, que son operadores logísticos, quienes son los que tienen las competencias técnicas para poder hacer ese trabajo de mejor manera en comparación a lo que podríamos hacer nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, Correos de Chile, DHL, Starken, operadores logísticos que ofrecen ese servicio para poder llevar, estoy transfiriendo la parte de la logística a un tercero, porque ellos tienen las competencias, el software, ¿cierto? En comparación a nosotros que no lo tenemos. ¿Okay? ¿Cuáles son entonces las ventajas de externalizar? Uno, permiten destinar recursos para otros propósitos. Permiten a la empresa enfocarse en su actividad principal, lo que les explicaba hace un momento, el core business. Yo soy bueno, soy experto en producir, en ensamblar, pero no son mis competencias principales la logística. Y eso me puede traer consecuencias, como por ejemplo, que no cumpla con los tiempos de entrega o el transporte sufra alguna imperfección, el chofer no llega a trabajar, pasa mucho, se toma una licencia. Entonces son problemas que uno se puede ahorrar transfiriendo esa parte del negocio a un tercero a través del outsourcing. Optimización de procesos y aumento de la eficiencia. Claramente eso ocurre, porque yo me estoy preocupando de mi negocio, estoy con el foco en la eficiencia del proceso y no me desvío la atención en hacer algo que podría, ¿cierto?, fracasar en el intento o podría cometer muchos errores. Y eso finalmente se traduce en que podría ser un mayor costo y ese mayor costo, ¿cierto?, que nos va a permitir que la utilidad disminuya. Y obviamente el costo unitario aumenta por cada producto. Si yo también hago outsourcing, voy a tener una mayor calidad de servicio por ser especializado. Voy a tener un mejor control del costo. Voy a tener una reducción del costo de personal, porque ya no van a ser parte de mi planta, de mi plantilla. Muchos trabajadores ya no van a ser parte de mi empresa. La responsabilidad está en la empresa externa ahora. Ellos verán cómo me solucionan el problema. Yo que lo estoy subcontratando, yo quiero que esa empresa cumpla el nivel de servicio propuesto, ¿cierto?, en su oferta. Cómo él lo hace, a nosotros no nos importa. Ellos tienen el problema ahora. Nosotros nos sacamos ese peso de encima, ¿cierto? Y ahora estamos entregando, estamos transfiriendo la logística, por ejemplo, a esta empresa y ellos verán cómo llegarán. Tendrán un chofer de reemplazo, tendrán otro camión, etc. No es mi problema. Es problema de el tercero, porque ellos son expertos en el tema y yo estoy pagando además por esta transferencia de competencias. ¿Ya? Me quedan unas pocas láminas para que
vayamos al break, ¿ya? Para poder terminar esta primera parte que tiene que ver con abastecimiento y aprovisionamiento. Entonces, si ahora yo defino que voy a hacer subcontratación, ¿cierto? Voy a subcontratar cierta parte del proceso, o voy a subcontratar, o voy a seleccionar un proveedor que haga cierta parte. Entonces acá viene lo que hace compras, que es seleccionar al proveedor. Entonces, para poder seleccionar un proveedor, ¿cierto? Tenemos que ver alguna estrategia de cómo voy a seleccionar a este proveedor. Toda empresa, ya sea una empresa pública o privada, requiere de aprovisionarse de insumos, de materiales, de materia prima, de servicios. Servicio de guardia, servicio de casino, por ejemplo. Que muchas empresas, insisto, subcontratan esos servicios porque no son parte del negocio principal. Una viña, por ejemplo. Claramente su core business está en la producción de vino y elaboración de vino. Subcontrata muchos servicios. El servicio de guardia, el servicio de casino, el servicio tecnológico, de tecnología, soporte tecnológico. Porque no es parte del negocio principal. Entonces, para poder definir a quién voy a contratar, o subcontratar, mejor dicho, el área de compras tiene que hacer una selección de los proveedores para poder tener la mejor alternativa en relación a precio y calidad. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de suministro que uno podría implementar? Podemos considerar 3 estrategias, ¿ya? Y aquí vamos a hacer el break una vez que veamos estas 3 estrategias. 1, puedo definir muchos proveedores. O 2, voy a trabajar con pocos proveedores. O 3, podría ser una integración vertical. Esas son algunas estrategias que uno podría implementar en una organización. Si ahora nos preocupamos de muchos proveedores, ¿ya? Muchos proveedores, ¿cuándo es conveniente utilizar esta estrategia? A ver, ¿qué me responde? ¿Cuándo creen ustedes que es conveniente usar la estrategia de muchos proveedores? Dentro de los puntos hay algo muy clave que uno podría tomar esta decisión, esta estrategia. ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué o cuál o bajo qué producto, mejor dicho, o qué productos podrían utilizar la estrategia de muchos proveedores? Ahí Carlos, ¿cierto?, nos responde cuando son estandarizados. Muy bien. Eso es. Cuando mis productos que yo voy a poner en mercado son estandarizados, son masivos, ahí me conviene tener muchos proveedores. ¿Ya? Ahí me conviene tener muchos proveedores. Cuando los productos son estandarizados. En comparación a cuando los productos no son estandarizados, son más bien personalizados, ahí claramente no puedo obtener muchos proveedores. ¿Ya? Entonces, esta estrategia se utiliza principalmente cuando los productos son estandarizados. ¿Y por qué? Porque acá los proveedores van a competir unos con otros. ¿Con cuál proveedor me voy a quedar? Claramente con el que me entregue la mejor oferta, el que me entregue los menores costos. Porque existe mucha oferta en el mercado de proveedores, entonces yo voy a definir, voy a seleccionar el proveedor que me entregue la mejor oferta.
En este caso, cuando son productos estandarizados, ¿de qué nos preocupamos? Del costo. Encontrar el proveedor que tenga el menor costo posible. Se opta, ¿cierto?, por el proveedor que ofrezca la oferta más barata. Porque los productos o todas las partes que se utilizan para tener un producto estandarizado, lo puedo encontrar fácilmente porque hay muchos proveedores en el mercado. Cada proveedor responde a las demandas y especificaciones del producto. Y cuando tengo muchos proveedores, no va a existir una relación a largo plazo. Yo me puedo cambiar. El próximo mes perfectamente podría trabajar con otro proveedor. Por lo tanto, no existe una relación estrecha, no existe una relación a largo plazo. Y obviamente, cuando existe mucha competencia, existen muchos proveedores, estos tienen que ser eficientes, ya sea en costos, calidad y entrega. Porque hay muchos proveedores en el mercado, entonces si se equivocan o cometen un error, claramente van a perder la oportunidad y va a entrar otro en su reemplazo. Pocos proveedores. ¿Cuándo conviene utilizar esta estrategia de pocos proveedores? Ya sabemos, ¿cierto?, cuando los productos son especializados, cuando necesito una parte muy específica en el proceso. Por lo tanto, yo tengo que tener una buena relación con el proveedor, es decir, una relación a largo plazo, porque si se me cae el proveedor, probablemente yo pueda tener muchos problemas en seguir con la continuidad del proceso. ¿Ya? Entonces, cuando hay pocos proveedores, es porque son proveedores especializados, dedicados al producto. ¿Y por qué? Porque conocen las características del producto, conocen las características del cliente. El costo de cambiar un proveedor es muy alto. Por lo tanto, ¿cierto?, me conviene mantener una buena relación con ellos para que, si es que en la eventualidad llega a pasar algo, ¿cierto?, este cambio de proveedor no sea tan brusco y obviamente, ¿cierto?, poder reemplazarlo, que no va a ser fácil, porque estamos pensando en productos que sean muy especializados, que requieran de un proveedor especialista en algún tema, por ejemplo, o en algún área del proceso. Y por último, la tercera estrategia que uno podría implementar tiene que ver con la integración vertical, ¿cierto? ¿Y qué es la integración vertical? Va a corresponder a la capacidad para producir un bien, un servicio, que anteriormente yo lo compraba, lo hacía un externo, ahora lo voy a hacer yo y lo hago parte de mi empresa. Entonces esa integración podría ser o hago una integración hacia adelante, o sea, actividades que estaban adelante de la cadena de suministro, lo que se llama aguas arriba, ahora esos servicios que antes yo los subcontrataba, ahora lo voy a hacer parte de mi empresa. Yo lo voy a gestionar, yo lo voy a hacer. Eso es lo que se llama una integración hacia adelante. Y hacia atrás, el mismo concepto. Lo que hacían mis proveedores, ahora lo voy a hacer yo, con mis propios recursos. Entonces acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Pepsi hizo una integración hacia adelante y tiene su propia planta de embotellado. Antes lo hacía un proveedor. Entonces ahora esa parte del proceso lo hago parte de mi negocio principal. Me integré hacia adelante. Hago esa parte del proceso, lo hago yo ahora. Apple, por ejemplo, se integra hacia atrás y hacia adelante. La integración hacia atrás tiene que ver con la fabricación de chip. Antes lo hacía, ¿cierto?, una empresa externa, ahora lo hacemos nosotros, como empresa. Yo soy mi propio proveedor de los chips. Y hacia adelante, ahora yo tengo mis propias tiendas minoristas. Yo vendo mis propios productos. Yo tengo mis propias tiendas. No lo vende un tercero. ¿Ya?
Y un tercer ejemplo que podríamos ver de integración vertical tiene que ver con una empresa productora de papel. Me puedo integrar hacia atrás, como por ejemplo, elaboración de pasta celulosa. Yo hago la celulosa, incluso podría ir un poco más atrás. Incluso podría integrarme hacia atrás con la tala de árboles. Nosotros mismos podríamos ser esa parte del proceso. Ahí es discutible, ¿cierto?, si es conveniente o no es conveniente, si es más costoso o menos costoso. Eso da, ¿cierto?, para una discusión, para poder analizar. Pero de que se puede hacer, claramente se puede hacer. Si tenemos las capacidades, lo podríamos hacer sin ningún problema. Y integrarse hacia adelante también podría ser, como por ejemplo, hacer un papel específico para un cliente final, por ejemplo, con alguna personalización. ¿Mm? También podría ser. ¿Ya? Bien, hagamos un break, son las 7:15, ¿le parece que son las 19:13? A las 19:25 de vuelta, ¿ya? Sí, Para profesor. que no terminemos tan tarde, ¿ya? 19:25 entonces, de vuelta a clases, a la segunda parte de esta clase, ¿ya? Ahí va. Ya, muy bien. Estamos de vuelta. ¿Están por ahí? Aquí estamos, profesor. Ok. Vamos entonces. Ya nos queda poquito, ¿cierto? Para que podamos terminar. Ahí voy. Voy a compartir la pantalla. Y seguimos. Ya. Con eso entonces damos por finalizado, ¿cierto?, esta primera parte que tiene que ver con el aprovisionamiento, ¿cierto? Poder definir todas las estrategias que uno podría incorporar para poder, ¿cierto?, abastecerse de los insumos necesarios para poder, ¿cierto?, hacer este proceso de transformación y tener el producto terminado. Lo que vamos a analizar ahora tiene que ver con el almacenamiento, ¿ya? El almacenamiento. Entonces, una de las preguntas que surgen cuando uno analiza el almacenamiento es la siguiente. ¿Qué creen ustedes acá? Acá me gustaría escuchar algunas opiniones. ¿Las empresas necesitan el almacenamiento y el manejo de materiales como parte del sistema de logística? ¿Será necesario el almacenamiento, no? Y si me dicen que sí, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que es necesario el almacenamiento? Vamos, ¿alguna opinión? ¿Qué creen ustedes? ¿Será necesario el almacenamiento? Yo creo que sí, ¿cierto? Es obvio que sí se necesita. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué creen ustedes que se necesita el almacenamiento? Acá Gonzalo me dice, porque, a ver, Gonzalo me dice porque da una idea del stock que posee la empresa. Ya, muy bien, ¿cierto? Por ahí va, diste en el clavo con por qué se genera stock, diste en el clavo con eso. Bien, Gonzalo. Laura me dice sí, porque tiene un orden y se maneja de manera más adecuada los insumos. Bien, muy bien. Francisco me dice un correcto almacenamiento evitaría errores como pérdida de stock. Ya, bien también. Y Carlos dice si es necesario, debido a los tipos de contabilidad y manejo como el FIFO. Ya, perfecto. Todas las opiniones son bien.
acá la respuesta es súper simple. ¿Ah? Es súper simple. ¿Por qué existe el almacenamiento? Porque, obviamente, ¿cierto? Tengo que satisfacer la demanda. ¿Ah? Tengo que satisfacer la demanda y existe el azar. Porque, por ejemplo, si es que yo conociera con certeza y con seguridad cuánto es lo que yo voy a vender o cuánto me van a demandar mis clientes, si es que yo sé que la producción la voy a vender completamente, ahí en ese caso no sería necesario ningún inventario, ¿no? Porque estoy entregando todo lo que yo estoy produciendo, lo tengo vendido. Entonces, en esa lógica, claramente no existiría en stock. Lo que produzco, lo vendo. Pero en el mundo real sabemos que eso no ocurre. Porque si bien uno hace un pronóstico de la demanda, en base a datos históricos, por ejemplo, ¿cierto? O análisis experto del área de marketing, donde ellos van a planificar cuánto es lo que se esperaría vender a través de modelos matemáticos, ¿cierto? Y si acertamos, o en palabras simples, le achuntamos al pronóstico de la demanda, perfecto. Lo que produzco, lo vendo. Pero ¿qué pasa en el caso cuando el pronóstico de la demanda es superior, por ejemplo, a, o al revés, mejor dicho, cuando la producción hice más producción de lo que realmente yo vendo? Ahí claramente, ¿cierto? Me voy a quedar con un stock disponible y ese stock, ¿cierto? Lo tengo que gestionar. Entonces, por eso se genera almacenamiento, porque existen diferencias entre la planificación y lo real. Muchas veces, ¿cierto? Tenemos que tratar de ajustarnos a la producción, que eso es lo que uno busca, idealmente. Pero en muchos casos ocurre lo contrario. O puedo tener quiebres de stock porque la demanda fue mucho mayor a lo que yo produje, entonces me van a faltar unidades, quiebres de stock, ese es el concepto, o podría ser el caso contrario. La demanda estuvo muy por debajo con la producción. Entonces, ¿qué hago con esta producción que no alcancé a vender? La tengo que almacenar, la tengo que guardar. Y eso es lo que se preocupa almacenamiento. Cuando ocurren estas diferencias, ¿cierto? Tengo que mantener mi stock en mi bodega. Y por lo tanto se genera lo que se llama el inventario. ¿Ya? Entonces, almacenamiento se preocupa de eso. Acá hay una foto, ¿cierto?, de cómo se almacenan los productos. Eso se llama rack. Entonces, todos los productos se van almacenando en distintos racks. Entonces, el área de almacenamiento, el departamento de almacenamiento, tiene que tener sumamente claro dónde tiene el producto. Imagínense una empresa que tiene una variedad tremenda de productos, eso se llama SKU. Tiene muchos SKU, tiene muchos productos distintos. Y si yo no tengo un control exhaustivo de dónde están los productos, va a ser prácticamente imposible poder encontrarlos. Y vamos a perder mucho tiempo en que un operario vaya, revise, ¿cierto? Uno por uno, bueno, ¿dónde está este producto? Se generan mayores costos de inventario, mayores costos del personal, mayor costo de manipulación. Por lo tanto, tenemos que ser ordenados al momento de gestionar este stock que se produce, este inventario. ¿Ya? Y eso es lo que hace el departamento de almacenamiento. ¿Cuándo se justifican los costos de almacenamiento y de manejo? Estos se justifican cuando estos costos pueden ser compensados con costos de transporte, producción y compras. Porque uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué estoy produciendo una mayor cantidad si yo sé que voy a vender mucho menos? Entonces, ¿por qué estoy acumulando inventario? Entonces, ese costo que me voy a incurrir
en este mayor costo por almacenamiento, se puede ver compensado por economías de escala. Economías de escala en la producción, como lo vimos, ¿cierto? Un sistema de producción masivo tiene que producir en mucha cantidad, ¿cierto? Una producción por lote, por ejemplo, o sistema de producción por lotes. No me conviene producir a baja escala, porque los costos de cambio son mucho mayores. Entonces, en algunos casos me conviene, aunque sé que la demanda puede ser menor, pero para ahorrar los costos de producción, ¿cierto? Me conviene producir en masa. Y esos costos se ven compensados por este ahorro que podrían haber en economía de escala en la compra, economía de escala en la producción, e incluso podría haber economía de escala en el transporte. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un camión con rampla, por ejemplo, que hace 27 palets, y yo solamente hago una producción para 15 palets. Claramente, el camión, si se va con la mitad de la carga, el costo de transporte va a ser mucho mayor en comparación a que si el camión se va con la carga completa, por ejemplo. Entonces ahí uno tiene que empezar a colocar en la balanza cuándo es conveniente generar los stocks, generar este inventario. ¿Ya? Entonces, el almacenamiento lo podemos separar en dos funciones importantes. Uno, el almacenamiento propiamente tal, que el almacenamiento es la acumulación de inventario en el tiempo. Y por otro lado, el manejo, la manipulación. Saber dónde está el producto y obviamente hacer todas las actividades de carga y descarga, traslado de productos, desde y hacia diversas ubicaciones dentro del almacén y recoger el pedido. Entonces, una cosa es guardar, es acumular el inventario, que está bien, que es parte del almacenamiento, pero otra parte tiene que ver con el manejo o manipulación. Y este manejo y manipulación es una de las partes del costo del inventario. ¿Ah? El costo del inventario se compone de dos partes, el costo total. Se compone por un lado de el almacenamiento, cuánto me cuesta almacenar una unidad en mi bodega, y por otro lado vamos a considerar el costo de manejo o manipulación, que tiene que ver con todas estas actividades de carga, descarga, buscar, hacer el pedido, llevarlo dentro del almacén, etc. ¿Ok? Y por último, vamos a hablar sobre la distribución, que ya es parte de la logística, ¿cierto? De la logística de mover productos hacia mi cliente final, y también la distribución es una parte crítica, porque el costo del transporte podría representar hasta el 20% del costo del producto. Fíjese el porcentaje. O sea, el 25% es solamente costo de transporte. Entonces ahí viene, ¿cierto?, lo que uno también debe optimizar. Optimizar, ¿cierto?, el uso del transporte. Entonces, cuando uno trabaja en distribución, tiene que tomar en consideración qué medio de transporte es el más importante. ¿Qué medio de transporte es el que voy a utilizar? Y existen, ¿cierto?, muchos medios de envío que uno puede considerar. Existe el transporte por carretera, existe el transporte por ferrocarril, existe el transporte aéreo, existe el transporte por vías navegables, por tuberías, y el transporte multimodal. ¿Ya? Analicemos cada uno de ellos. Más adelante, perdón, vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Cómo es el canal de distribución? Entonces, acá yo tengo el proveedor, va a ser una operación logística, porque estoy moviendo productos desde la fábrica del proveedor hacia mi fábrica. Estoy moviendo entre dos puntos materiales.
Entonces ahí uno podría utilizar un transporte aéreo, marítimo, terrestre u otro. También existe, eso se llama logística de entrada, desde el proveedor hacia la fábrica, ¿ya? Logística de entrada. Y también existe lo que se llama la logística de salida. Y la logística de salida tiene que ver con mover productos desde la fábrica hacia mi centro de distribución, por ejemplo. Y ahí también uno podría hacer un análisis de qué medio de transporte voy a utilizar. Transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre. Y también podría existir un movimiento desde el centro de distribución hasta el mayorista. También es una logística. Estoy moviendo entre dos puntos. Entonces ahí también uno podría utilizar el transporte aéreo, el marítimo o el terrestre. La gestión del despacho también tiene mucha importancia en una cadena de suministro, ¿no? ¿Y qué es la gestión del despacho? Es tomar el pedido del cliente, poder prepararlo, subirlo al medio de transporte que vamos a definir y poder llevarlo, ¿cierto?, hacia el cliente final. Entonces, en este proceso que es muy importante, es uno de los más importantes, porque si me equivoco, imagínense que un cliente hace un pedido, nosotros lo tomamos, vamos y lo preparamos. ¿Y qué pasa si me equivoco de producto y lo tengo que mandar, por ejemplo, a China, por ejemplo, y mando un producto equivocado? Imagínense el costo que eso implicaría por no haber hecho una buena gestión del despacho. Y eso es lo que se llama hacer un picking. Y por eso el picking está directamente relacionado con el almacenamiento para poder buscar de forma correcta el producto que necesito preparar para poder mandárselo al cliente final. Entonces, ¿qué es el picking finalmente? O gestión del despacho, ¿cierto? Es una orden, una hoja, ¿cierto? Una orden que describe los productos que van a ser entregados a los clientes. Esos se preparan, se embalan, hay que hacer un embalaje para que el producto no se dañe, etiquetar la mercadería para poder mandarlo, ¿cierto?, a mi cliente. Entonces acá también uno tiene que preocuparse de confeccionar distintos KPI, distintos, ¿cierto?, indicadores de gestión, ya sea en la entrega, cuánto tiempo me demoro en preparar un pedido, por ejemplo, podría ser un buen indicador para saber la eficiencia del equipo de trabajo, y también podríamos tener indicadores de el tiempo que se demora en llegar el producto a destino, por ejemplo. ¿Cuáles son entonces la secuencia que se debiese utilizar en la gestión del despacho? Uno, seleccionar la mercadería en base al pedido que nos haga el cliente. Luego, una vez que selecciona la mercadería que está en nuestra bodega, ¿cierto? Tengo que seleccionar el embalaje y etiquetar las mercaderías. Tengo que preocuparme de hacer un control para poder saber, bueno, ¿estoy haciendo bien el picking? ¿Estoy considerando todos los productos que me pidió el cliente? ¿Hice bien el embalaje? ¿Hice bien el etiquetado? Esa es la parte del control. Súper importante hacer bien esa parte. El destino, definir, ¿cierto?, para dónde va, cuál es la ruta, hacia dónde tengo que llegar. Preparar toda la documentación y finalmente, ¿cierto?, cargar los productos en el andén, ¿ah?, en el andén de nuestra fábrica. ¿Mm? ¿Cómo preparamos el pedido entonces? ¿Cómo se hace la preparación? Bueno, hacemos la verificación, revisamos de que todo esté de forma correcta, hacemos el proceso de paletización a través de los pallets, ¿cierto? Y los pallets es una unidad equivalente y estándar. Los pallets miden 1 metro por 1,20.
Entonces, todos los pallets tienen las mismas dimensiones para poder, ¿cierto?, que enviar los productos de forma estandarizada a cualquier parte, ¿cierto? Yo llevo el pallet, ¿cierto? Y lo muevo. Entonces se utiliza como una manera de estandarizar la forma como uno va a embalar o va a paletizar el producto. ¿Ya? Se hace el etiquetado y luego se hace la estiba del camión. Entonces, cuando uno hace una preparación de un pedido, podríamos hacer distintas formas de cómo se consolida la carga. Podríamos hacer una consolidación de la carga o podríamos fraccionar la carga. La consolidación tiene que ver con, si tengo muchas fábricas, por ejemplo, la fábrica A, la fábrica B, la fábrica C y la fábrica D, todo eso con camiones más pequeños, de una capacidad menor, se lleva todo a un centro de distribución donde se consolida la carga, se llama consolidación, consolido lo que viene del fabricante A, de lo que viene el fabricante B, de lo que viene el fabricante C y de lo que viene el fabricante D, todo eso lo consolido en un almacén de distribución o en un centro de distribución y se lleva, ¿cierto?, en un camión de una capacidad mayor y finalmente ese camión con la carga consolidada se va al cliente. ¿Se imaginan si es que no se hace esta consolidación de la carga? Van a llegar 4 camiones con capacidades muy menores donde el cliente final. Eso claramente es una ineficiencia del proceso, porque estaríamos finalmente gastando mucho más en el costo del transporte si es que no hacemos esta consolidación. Y por eso muchas empresas tienen centros de distribución con ese objetivo, con el objetivo de consolidar la carga para poder, como me llegan de distintas fuentes, me pueden llegar de distintas fuentes, de distintas localidades, de distintas regiones, por ejemplo, los productos, yo lo consolido en este centro de distribución y de centro de distribución con la carga consolidada, hago el despacho a mi cliente final, ¿no? Eso podría ocurrir, eso se llama consolidación. Pero también podría ser el caso contrario. Fíjense el caso contrario, eso es lo que se llama carga fraccionada. Entonces yo tengo una pura fábrica, por ejemplo, envío todo en un camión de gran tonelaje, hago la descarga en este centro de distribución, y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Desconsolido lo que venía en el camión original del fabricante, lo desconsolido, ¿eh? Y finalmente despacho a mis distintos clientes, en camiones más pequeños, probablemente, en camionetas, por ejemplo, para poder llegar a mis distintos clientes. Eso es lo que se llama un ramal, ¿ya? Entonces, dependiendo de los clientes, o la cantidad de fábricas, o la cantidad de centros de distribución que uno pueda tener, es como yo voy a hacer la consolidación o carga fraccionada de mis productos. ¿Ya? Bien, vamos a quedar hasta acá el día de hoy. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver esta parte de los servicios de transporte. ¿Ya? Vamos a ver la logística, cuáles son los distintos medios de transporte y las características de cada uno de ellos. ¿Ya? Bien, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Por mi lado, no, profesor, todo bien. Bien, si no tenemos más dudas, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Fue una clase un poco más extensa, ¿ya? Pero era necesaria, ¿ya? Para poder alcanzar a ver todo el contenido que necesitamos para la próxima prueba. ¿Ya? Mucho éxito, que les vaya súper bien, que tengan una excelente semana y los espero el próximo martes.
Cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Que le Chao, vaya profe. bien. Profe. Chao, profe, que esté Chao. bien.